Hola, Dios les bendiga, les mando un saludo, bienvenidos a este nuevo video. Agarra tu café, no sé si estás manejando, si estás haciendo el quehacer, pero quiero que reflexionemos hoy en un tema de suma importancia, que son de esos temas que cuando los comprendemos tienen la capacidad de cambiar nuestra vida. Y a este tema le he puesto un trabajo indispensable en nuestro ser interior. Y es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, la manera como nos relacionamos con las personas, nuestro carácter, es un resultado de quién nosotros somos en nuestro interior. Y erróneamente muchas veces nos preocupamos por lidiar con el fruto, pero no lidiamos con la raíz del problema. Sí, muchas veces vemos problemas en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestras relaciones personales. Vemos cosas en nosotros que entendemos que están mal y tratamos de lidiar con ellas, pero no lidiamos con la fuente y la raíz del problema, que es quién nosotros somos por dentro. Y este tema lo quise hablar a raíz de un sueño que yo tuve la semana pasada. Soñé que estaba yo en un proceso de liberación con un muchacho que era asiático y estaba liberando yo a este muchacho de altares que él había levantado primero en su niñez con su familia al budismo, y luego cuando dejó el budismo levantó altares a otros dioses de la India, como la diosa Kali y todos ese tipo de dioses. Después que él sale de estas religiones, él entonces se mete a la brujería y a la hechicería, y allí él levanta altares a otras deidades demoníacas. Entonces él estaba metido en brujerías y en todo este tipo de cosas. Entonces en mi sueño yo le estaba liberando a él todos estos altares que él había adorado, y entonces llegó un momento que era tanto lo que él tenía con respecto a adorar a otros dioses, a otras cosas, a otras deidades, que llegó un punto que yo ya me tenía que ir, porque yo tenía que ir a dar una clase. Y entonces yo le decía al muchacho: ya no voy a poder seguirte liberando por ahora porque me tengo que ir, pero tú puedes seguir. Empieza por sacar todo lo que tienes en tu casa y empieza por deshacerte de todas esas imágenes, de todos esos altares, y cuando ya nos volvamos a ver, entonces ya podemos continuar con este proceso de liberación. Y entonces ahí el muchacho me empezaba a decir: no, por favor, si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Si tú no estás conmigo, yo no voy a poder hacerlo. Y entonces yo me volteaba y lo miraba fijamente y le decía: no ponga sus ojos en mí, porque el momento que usted ponga sus ojos en mí, entonces usted ya va a dañar todo lo que Dios quiere hacer con usted, porque es Dios el que lo está liberando a usted, no soy yo. Y entonces ahí yo me salía de este lugar y me iba caminando hacia el lugar donde yo iba a dar la clase. Mientras yo iba caminando, empecé yo a meditar y empecé a pensar esto, que esto fue lo que Dios me habló. El problema de este muchacho es la idolatría, porque primero idolatraba a los dioses de su familia, luego idolatraba a los dioses de otras religiones, luego se metió en el ocultismo y empezó a levantar altares y adorar otras deidades, y ahora que llegó al cristianismo me quiere empezar a adorar a mí, me quiere poner a mí en un lugar
que no es correcto, que es un lugar que le pertenece solo a Dios. Y entonces aquí viene la parte clave. Y entonces yo empezaba a decir, si yo no trato con la raíz del problema, que es la que está en su corazón, entonces no importa cuánto yo ore por liberación, si no se trata lo que está en su corazón, y es que él tiene un problema de idolatría en su corazón. Entonces, cuando yo me levanté de este sueño, fue algo que realmente habló Dios a mi corazón, porque ahí empecé a reflexionar de que nosotros muchas veces tenemos problemas que pensamos que lo podemos solucionar con un momento donde venga alguien y nos libere con una oración, o en un momento que pasamos en la presencia de Dios y se rompa algo y entonces ya vamos a tener un cambio. Y quiero decirles que yo sí creo que esas cosas ocurren, de que Dios liberta de cosas del pasado, de demonios, de todo eso, pero el problema es que la razón por la que él seguía cayendo en lo mismo, aun cuando ya era cristiano, era porque había un problema en su corazón que no estaba siendo tratado. Por eso es la importancia de que nosotros nos abramos a ser discipulados por la palabra de Dios y que pertenezcamos a una iglesia local donde tengamos un pastor que nos enseñe y nos disipule con la palabra de Dios, o que nosotros mismos estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la característica de limpiar nuestro corazón. Porque el problema, la raíz está allí, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y eso es lo que está causando que nosotros tengamos este tipo de recaídas en acciones pecaminosas, como el ejemplo del muchacho de mi sueño. Esa era la razón por la que él siempre en temporadas de su vida, incluyendo ya en el cristianismo, tenía una tendencia a idolatrar otras personas, otras deidades. Entonces, ahí yo me di cuenta que si nosotros no tratamos con nuestro interior, entonces por más que vayamos a un retiro espiritual o estemos en la iglesia y tengamos una experiencia donde nos sentamos liberados y seamos liberados, la verdad es que si no tratamos con esa área de nuestro corazón, vamos a recaer en lo mismo. Entonces, pensemos, por ejemplo, las personas que han salido del ocultismo, de la brujería y de la hechicería. ¿Cuál es la raíz de ese pecado? Es la rebeldía contra Dios. Es porque la persona no está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, y entonces se rebela en contra de esa voluntad y trata por sus propios medios de contactar otros poderes, en este caso de las tinieblas, para que se haga su voluntad sin tomar en cuenta la de Dios. Las personas que han participado de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, somos personas, me incluyo, porque antes de tener a Cristo yo iba a que me leyeran las cartas, hacía así como esas tipo de brujerías según blancas que, verdad, que uno leía en el internet, o que le decían haz esto para la buena suerte, bueno, todo ese tipo de cosas. La raíz de eso es que en uno hay una rebeldía, que uno quiere manipular los eventos, que uno quiere que las cosas se den como uno quiera, y uno quiere averiguar muchas veces cosas del futuro que no se nos son dadas para que las sepamos, pero las queremos saber, o queremos que las cosas se den como nosotros queremos, y por eso es que la gente va a hacer hechizos, conjuros, amarres, todo ese tipo de cosas, porque no queremos aceptar
la voluntad de Dios, sino que lo que queremos es que se haga como nosotros decimos. Entonces, la raíz de eso no es que nosotros estamos metidos en ocultismo y en hechicería, sino la raíz es la rebeldía. Hay rebeldía en nuestro corazón y hasta que la persona no trate con esa área de rebeldía en su corazón, no va a poder ser realmente libre. ¿Por qué? Porque aunque se le liberó de pronto de esas acciones o esas temporadas en las que estuvo en la hechicería y ya está en Cristo, si no se trata esa área del corazón, entonces cuando ya está en Cristo va a caer en otro tipo de pecados relacionado a la rebeldía, que fue lo que pasó con Saúl. Ustedes se acuerdan cuando Samuel le dice que tiene que esperar un tiempo, una hora antes de ir a la guerra para que él venga a hacer el sacrificio. Y Saúl, por miedo a lo que la gente pensara, que la gente desertara, al que dirán, él decide hacer el sacrificio. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Tú sabes que tú no puedes hacer este sacrificio, lo tenía que hacer yo. Y entonces ahí le dice estas palabras, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces aquí podemos ver que la rebelión es la raíz que nos lleva a la hechicería, a la adivinación. Y hasta que nosotros no tratemos esas áreas de nuestra vida, y estas son áreas, las que estoy diciendo, nada más para dar ejemplos, porque hay muchas áreas, ¿verdad? Hay veces personas que son muy amadoras de sí mismos, que se aman más a ellos que a Dios y por eso incurren en pecados de autoindulgencia o pecados de excesos o pecados de pereza, ¿verdad? Que no se quieren esforzar para Dios, sino que solo quieren y aman mucho el deleite personal y la comodidad. Y así pudiera poner muchos tipos de ejemplo, como las personas que tienen problemas con pecados de inmoralidad, de fornicación, de ver cosas inapropiadas para adultos. Todo ese tipo de pecados, hay una raíz en nuestro interior que es el que nos hace caer en pecados de esa línea. Entonces, ahora que llegamos a Cristo, tal vez ya no caemos en pecados tan escandalosos, que son visiblemente escandalosos, pero caemos en pecados que van de esa línea. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón, como el muchacho de nuestro sueño. Tal vez él ya no está adorando demonios, ni tiene altares a dioses paganos, pero ahora idolatra a los hombres y a las mujeres de Dios. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos comprender que si no tratamos con nuestro ser interior, entonces la lucha la estamos peleando mal, porque estamos tratando con los frutos, pero no estamos tratando con la raíz real del problema. Y quiero leerles un pasaje muy importante para ponerle un fundamento bíblico a esto que yo estoy hablando. Y está en Mateo 23, del 25 al 28. El contexto es que Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera,
pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Entonces, yo quiero que aquí podamos ver el principio de esto que está hablando Jesús, porque es un principio importantísimo. Y es que hay dos partes de una persona. De nosotros como personas tenemos dos partes, y es la parte exterior y la parte interior. La parte exterior es generalmente en la que más nos ocupamos, porque es la que las otras personas pueden ver con facilidad. Y el interior, la verdad que solo lo conocemos nosotros en parte y Dios lo conoce completamente. Y entonces en Lucas 11:40, que está hablando de este mismo evento, cuando Jesús les dice estas cosas, aquí añade algo importante que dice: el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y le dice: necios, desen cuenta de esto. O sea, lo que está diciendo es que afuera te está viendo Dios, pero adentro también te está viendo Dios. Y aquí necesitamos un equilibrio importante, porque hay veces que personas hablan y dicen: no, es que a Dios solo le importa lo de adentro, y porque Él ve el corazón, ¿no? Usan el pasaje de cuando Samuel va a ungir al rey David. Pero aquí Jesús no está diciendo que a Dios no le importa el exterior, sino que más bien está diciendo que el exterior es importante, pero también el interior. Que así como Dios ve el exterior, también ve el interior. No está diciendo, no solo el interior es importante y no importa el exterior. No se arreglen, no se cuiden, no se fijen en la parte física. No está queriendo decir eso, sino lo que está queriendo decir es que a Él le molesta que nosotros nos hagamos percibir como algo que no es real. Y esto es lo que estaba pasando con estos fariseos y estos escribas. Ellos cuidaban su parte exterior, su aspecto físico, la parte visible de las apariencias, lo que la gente ve, pero por dentro, dice este pasaje que leímos, estaban sucios, llenos de avaricia, de maldad y de desenfreno. Entonces, lo que a Dios le molestaba no era que ellos cuidaran su parte de afuera, sino que era un engaño, era algo fingido, algo que no era real. Lo que ellos mostraban por fuera era algo que no representaba lo que ellos eran en realidad, y esto se manifestaba por su comportamiento, por sus obras, por su manera de hablar, por su falta de misericordia, por su rebeldía, porque estaban en contra de Jesús, por su manera de vivir con los demás. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, que a Él le molesta mucho que nosotros estemos representando algo que realmente no somos. Por eso les dice hipócritas. Yo lo pienso así, es como que si te vas a la tienda y te compras un chocolate, ¿verdad? Un Ferrero Rocher, que está envuelto de ese papel, pues incluso aquí tengo uno. A ver, lo voy a sacar rápido. Mire, esta es una cajita de Ferrero Rocher y usted ve que está envuelto en como ese papel dorado, y en la cobertura dice Ferrero Rocher. A ver, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Y imagínate que yo veo esto y digo: wow, qué delicia, y me compro esto porque estoy esperando un chocolate, pero cuando yo abro esto y abro la envoltura, me doy cuenta que es un caramelo de menta. Yo sé que a muchos de pronto les gusta la menta, pero yo detesto esos caramelos de menta. Digamos que es como un caramelo de menta. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a llevar
una desilusión, me voy a molestar. ¿Por qué? Porque no me molesta tanto que sea un caramelo de menta, sino lo que realmente me molesta es que se esté anunciando y que se esté vendiendo como un chocolate Ferrero Rocher, pero no sea así. Y eso es lo que realmente a Dios le molesta. No es que le molesta que nosotros físicamente nos veamos como personas cristianas y personas devotas, sino lo que realmente a él le molesta con estos fariseos es que ellos tienen esa apariencia, pero su interior, como les dijo aquí adentro, son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición y de rapiña, de maldad. Entonces, por eso en el versículo 28 les dice, por fuera parecen personas rectas, parecen, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Y entonces vemos que aquí nos muestra el problema. Jesús lo dice en el versículo 26 y también muestra la solución. Dice, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el interior, en esta versión dice taza, pero me gusta como lo dice la Reina Valera 60, que dice del vaso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema real por la que ese vaso no es realmente limpio? Es porque solo limpiaron por fuera y no limpiaron el interior del vaso. Y entonces por eso el Señor le dice, limpien el interior. Y esta es una enseñanza para todos nosotros, es algo que el Señor nos manda a hacer a todos. Tenemos que limpiarnos por dentro. No se trata solo, y quiero decir no solo, porque esto es importante, tampoco vamos a desmeritar el ir a aprender, el ir a sentarnos y ser parte de una congregación y servir. Pero quiero decirles que no se trata solo de ser parte o tener una confesión de fe de que somos cristianos, sino se trata de empezar un proceso de limpieza en nuestro interior. Tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso la palabra limpiar indica una acción. No es que Dios va a venir y te va a limpiar. Tú tienes que limpiarte por dentro, limpiar tu corazón. Y como yo les decía al principio, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un agua que nos limpia. Le dijo Jesús a sus discípulos cuando les estaba lavando los pies, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la que nos va a limpiar, pero nosotros tenemos que ser conscientes e intencionales, empezar a limpiar nuestra vida y empezar a pensar por qué caemos en los pecados que caemos o por qué caímos en los pecados que caímos anteriormente. Por ejemplo, si nosotros empezamos a notar que tenemos pensamientos o actitudes de envidia hacia una persona, no debemos nada más ignorarlo. Tenemos que detenernos a reflexionar y a pensar, bueno, ¿por qué me está surgiendo este pensamiento? ¿Por qué estoy teniendo esta actitud de envidia hasta esa persona? ¿Qué es lo que está en mi corazón que no es correcto? O cuando nosotros vemos que tenemos actitudes altaneras hacia la gente, un mal carácter, un mal genio, que maltratamos a otros, una amargura, necesitamos detenernos y no sencillamente andar por la vida sintiéndonos mal porque tratamos mal a otros, porque no podemos cambiar, sino que detenernos y reflexionar. ¿Qué está mal en mi corazón? ¿Por qué yo tengo estas actitudes? Y esto es lo que muchas veces nos falta como personas. Sentarnos a reflexionar y a descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón que está mal. Y por medio de la palabra, cuando empezamos a leer, a estudiar la palabra, permitir que esa palabra empiece a corregirnos y a cambiar nuestra manera como nosotros percibimos y vemos las cosas.
en el asunto, por ejemplo, de la rebeldía que les hablé, del ocultismo o de la terquedad, nosotros necesitamos ver, bueno, ¿por qué nosotros somos resistentes a la autoridad de Dios o a las cosas que Dios permite o no permite? ¿Por qué somos independientes y nos cuesta depender de Dios y necesitamos sentarnos a examinar, hay una rebeldía en mi corazón y arrepentirnos? El arrepentimiento, hermanos míos, nos limpia de maldad. Y quiero leerles este pasaje en Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire, la palabra de Dios nos limpia. Cuando nosotros leemos esa verdad de la Biblia y somos confrontados con esa verdad, entonces ahí somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo y entonces el siguiente paso es arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Confesamos a Dios nuestro pecado y dice que esa combinación de arrepentimiento y confesión a Dios es lo que hace que Dios nos limpie de toda maldad. Y quiero decirles que hay algunas cosas que están tan adheridas y arraigadas en nuestro corazón que va a ser un proceso de limpieza, como cuando hay una mugre, ¿verdad? Que está tan adherida al piso que tienes que hacerle un proceso fuerte para que salga. Entonces, a veces hay cosas que van a ser un proceso, pero lo importante es empezar ese proceso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a limpiar, entre más limpios tengamos el corazón y el interior donde nadie ve, entonces eso se va a empezar a reflejar en un cambio visible en nuestro comportamiento y en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos. Pero si nosotros dejamos sucio, como estos fariseos, el vaso, lo de adentro, entonces siempre esto nos va a empujar, ¿no? Como lo dice el versículo 26. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro están llenos de hipocresía y desenfreno. Lleva a la persona a pecados de desenfreno. No tiene freno. Y siempre esta palabra de desenfreno lo pensamos en libertinaje, pero muchas veces no tiene freno en su temperamento, en su carácter, en su tratar con la gente, o no tiene freno en la rebeldía, en la independencia hacia Dios, en la indulgencia, ¿verdad? De que solo quiere las cosas que le agraden y que le diviertan. Son ese tipo de cosas las que nacen de no limpiar dentro del vaso. Entonces, por eso hay muchas personas que no pueden ver cambios en su vida porque nada más empiezan a preocuparse de esconder lo que realmente está dentro y lo que realmente viven de los ojos de aquellos que ellos sienten que les pueden juzgar, o sea, las otras personas. Y entonces vamos a la iglesia, vamos al trabajo y tenemos una apariencia, pero por dentro y vivimos cosas cuando nadie nos ve, que es lo que determina quiénes nosotros realmente somos delante de Dios. Y esto quiero decirte que es algo que yo he comprendido muy bien y que Dios me ha hablado mucho, y es que lo que más le importa a Dios es lo que hacemos cuando nadie nos ve, porque eso es la persona que nosotros realmente somos. No somos los que estamos en público, porque en público siempre ponemos nuestra mejor cara. Es cuando nadie nos ve, lo que pensamos interiormente que nadie escucha, es lo que Dios más toma en cuenta. Nosotros podemos ver una persona, sonreírle, decirle, ay, cuánto te he extrañado, de verdad que eres una persona muy especial para mí, y por dentro estar llenos de envidia y de crítica hacia esa persona. Entonces, por más de que nosotros reflejemos una apariencia, Dios aquí nos enseña por medio de este pasaje, yo detesto eso, porque ustedes tienen una apariencia
de piedad, de que son muy buenos, muy santos, pero es una mentira. Entonces por eso Jesús da la solución para los fariseos y los escribas y para todos nosotros. Limpien dentro del vaso para que entonces pueda estar limpio lo de afuera, o sea, sus acciones, su carácter, su temperamento, su manera de vivir, sus relaciones personales. Entonces esa es la clave, la importancia vital de que tratemos con nuestro ser interior. Entonces, recordemos, es necesario sentarnos a reflexionar qué es lo que hay en nuestro corazón, enfrentarnos a la realidad de nuestro interior. Y por eso es importantísimo que leamos la Biblia, porque la Biblia nos va a enfrentar a esas realidades y mucha gente resiste porque no quiere confrontarse con la verdad. Pero quiero decirte, por experiencia propia, que eso es lo más liberador que puede haber en la vida y lo que realmente va a traer un cambio. Cuando tú empiezas a tratar esas áreas que te causan dolor, que te causan incomodidad, que tal vez para ti son desafiantes, porque son cosas que tú ya traes de muchos años, pero cuando tú te empiezas a confrontar con eso que está dentro, que nadie más sino solo tú y Dios saben, con esos pensamientos, con esas actitudes del corazón, con esas intenciones de tu alma, ahí es donde tú realmente puedes llevar una vida genuina, una vida cristiana genuina, donde Dios realmente puede moverse, porque saben, yo me he dado cuenta que nosotros buscamos y aparentamos muchas veces la perfección, pero no buscamos realmente pasar un proceso interior para llegar a ella. Y decimos, no, pero es que nadie puede ser perfecto. Y realmente Dios no busca perfección, pero sí busca un corazón que desea hacer las cosas rectamente. A Dios le gusta la rectitud, le gusta la honestidad, le gusta que seamos genuinos. Entonces, más vale una persona como aquel publicano que el mismo Jesús cuenta esta parábola, el publicano que estaba en el templo y que le estaba confesando a Dios: sí, Señor, soy un hombre pecador, por favor, sé propicio a mí, o sea, ayúdame porque soy un hombre pecador. Dice la Biblia, Jesús mismo contándolo, que Dios sí escuchó a esta persona, pero al otro, que era un fariseo, que estaba de pie y que decía: Señor, qué bueno que no soy como este publicano, yo sí soy una persona buena, yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí sirvo en el templo, ¿no? Ya parafraseando, era una persona que aparentemente estaba haciendo ante los ojos de los hombres todas las cosas bien, pero Jesús dice que se fue de ese lugar sin que su oración fuera escuchada. Dios no lo escuchó, porque Dios prefiere la genuinidad, que nosotros vengamos delante de Él con un corazón arrepentido. Eso es algo vital para acercarnos a Dios, humillarnos, arrepentirnos y decirle: sí, Señor, soy pecador, tengo este problema en mi corazón, ayúdame. Sí, Señor, tengo este otro problema en mi alma, necesito que me ayudes a limpiarlo. Quita esta manera de pensar, quita estas motivaciones de mi interior. Yo sé que nadie las sabe, nadie las está viendo, pero tú las estás viendo. Quiero que me ayudes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos realmente a tratar eso de adentro, entonces automáticamente va a fluir eso. Ya cuando empecemos a ser cada vez más limpios, eso va a fluir en nuestra vida. Y a veces hacemos un montón de esfuerzos para guardar apariencias, en vez de hacer un montón de esfuerzos para limpiarnos por dentro nosotros y Dios. Espero que esto te haya ayudado y te haya edificado mucho. Por favor, dale like y compártelo y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.